Bien, vamos a comenzar la sesión en el punto donde lo habíamos dejado anteriormente. Vamos, como suele ser habitual, bastante mal de tiempo y desde luego no podemos perdernos la conferencia, ya la última conferencia de Elena González Blanco. Presentar a Elena González Blanco es un placer por muchos motivos. En primer lugar, porque nos encontramos, sin duda, ante una de las profesoras que mejor ha entendido qué supone, desde un punto de vista teórico, deontológico y también de aplicación práctica, el mundo de las humanidades digitales. Basta echar un vistazo al laboratorio de innovación en humanidades digitales que ella dirige, para observar qué supone en toda su extensión algunos criterios como transdisciplinariedad, complejidad. Son criterios que, por ejemplo, ha desarrollado Anaclet Pons en un libro muy conocido, El desorden digital. Además, es un enorme placer porque ella aunque es profesora en la UNED, se ha criado en los pechos de la Universidad Complutense. Esta es su casa, ante todo. Hay que decir que bueno, es doctora en Filología Hispánica, aquí por esta casa, por la Universidad Complutense, y su trayectoria de investigación es sencillamente impresionante para la juventud que atesora. Permíteme que lo diga, Elena. Numerosas publicaciones, varios libros. En este momento dirige un Starting Grant generosamente dotada, podríamos decir. Miembro de prestigiosas asociaciones internacionales del ámbito de las humanidades digitales, presidenta y fundadora del Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales, y fue elegida, ahí es nada, en 2015 como una de las top 100 mujeres líderes en España en la categoría de académicas e investigadoras, para las cuales solo se dan 10 nombres. Ella fue una de estos 10 nombres y, por lo tanto, no podemos sino escuchar con suma atención y aprender de todo lo que nos va a trasladar Elena González Blanco, cuando desees. Bien, pues muchísimas gracias, David. Efectivamente, lo primero que tengo que dar son las gracias a los organizadores, especialmente a Dolores Romero y a todo el equipo que ha organizado estas jornadas, porque bueno, pues es impresionante ver cómo la cantidad de proyectos, de investigaciones, de participación que estamos viendo en estos 2 días, pues para mí ha sido un descubrimiento. Y además, bueno, pues efectivamente os doy las gracias también por hacerme volver a esta casa, que es mi casa, en la que siempre es un placer venir de nuevo y ver pues cómo van cambiando las cosas, cómo vamos cambiando todos, pero a la vez cómo todo va evolucionando a mejor y en este campo especialmente. Yo voy a hablar hoy en esta conferencia sobre las humanidades digitales y voy a estructurar mi participación en 3 partes. Primero voy a hablar del contexto histórico para poder explicar exactamente pues qué entendemos por humanidades digitales como disciplina académica. Después voy a hablar de cómo se construye esta identidad, cómo se identifica esta comunidad científica, y después voy a hablar de las metodologías de trabajo que se utilizan, de qué suponen y cómo se organizan los proyectos. Voy a intentar ser breve porque efectivamente vamos mal de tiempo, pero quedo a vuestra disposición ahora y después a través de las redes y más adelante para que sigamos todos en contacto. Comenzaré hablando del contexto histórico. Quizás a muchos os resulte familiar esta imagen cuando hablamos de una época en la que, comparándolo con la evolución de la web y de Internet de estos últimos años, puede resultar muy antigua. Me refiero a la persona y el proyecto que se ha considerado proyecto pionero en las humanidades digitales, y es el proyecto realizado por el padre jesuita Busa en 1946, ni más ni menos, cuando este osado padre pues decidió realizar unas concordancias de la obra de Santo Tomás de Aquino, para lo que pidió ayuda a la empresa de IBM, y con estas tarjetas perforadas comenzó a hacer este proyecto que hoy en día todavía sigue vigente en la red, el corpusnomisticum.org, y fueron las primeras concordancias digitales realizadas sobre un proyecto de filología. Esta es la obra fundacional que se ha considerado primer proyecto de humanidades digitales así históricamente, pero tengo que decir que quizás pues nadie se acuerda de algo que sucedió un poquito antes. Esta mujer, Ada Lovelace, es ni más ni menos una mujer de hace 2 siglos hoy en día.
viviendo a finales en mediados del siglo XIX, es la hija de Lord Byron, uno de los principales poetas de la literatura inglesa, con lo cual, bueno, pues podríamos decir efectivamente que combina desde sus orígenes esta faceta de humanista digital. Porque, además, trabajó junto al matemático Charles Babbage, que hizo la máquina analítica, hizo un comentario sobre esta máquina que, según muchos teóricos, es considerado como la primera programadora por los comentarios que hizo sobre el funcionamiento y sobre las predicciones que en sus comentarios llegaron a pues identificar la potencialidad que iban a tener los ordenadores en el futuro. Entonces, bueno, pues quizás pensemos que las humanidades digitales son cosa de hace poco tiempo, pero cuando miramos atrás a estos pasos de la historia, pues nos encontramos con figuras como esta, que en aquella época, sin tener nada entre sus manos, ya aventuraban todo lo que iba a venir en estas 2 últimas centurias. Pero, bueno, pues si llegamos a ver dónde realmente se comenzó a trabajar en humanidades digitales y a conceptualizar esta disciplina, tenemos que retrotraernos a 1965. En 1965 aparece por primera vez el término Humanist Computing en un congreso de la Universidad de Yale que se llamaba Computers for the Humanities. Y además, con esta interrogación, como diciendo, bueno, pues esto realmente se puede materializar o no, o cómo vamos a empezar a trabajar en este tipo de cosas. En 1966 se crea la primera revista académica, Computers and the Humanities, en los Estados Unidos. Es una revista que tuvo gran influencia en el sector y que ha contenido las principales publicaciones durante aquellos años. En 1973 se funda la Association for Literary and Linguistic Computing, hoy en día transformada hace apenas 3 años en la European Association for Digital Humanities, una de las principales asociaciones europeas, la principal asociación europea de humanidades digitales, a la que actualmente se encuentran vinculadas, como luego comentaré, la Asociación Italiana, Alemana y Nórdica de Humanidades Digitales. En 1978 se funda la Association for Computers and Humanities en Estados Unidos y también la canadiense en una época poco posterior. En 1980 y los años posteriores surge el consorcio TEI, o Text Encoding Initiative, de la cual ya algunos proyectos han hablado. Se trata de un grupo de investigadores que trabajan etiquetando textos de humanidades en general y que deciden pues crear un esquema de etiquetado en XML adecuado a los tipos de textos y de materiales que utilizamos en este campo. Este consorcio sigue hoy día vivo, tiene sus congresos anualmente y ha sido quizás uno de los frentes más potentes en el ámbito de las humanidades digitales aplicado a distintos ámbitos. Sin embargo, el término humanidades digitales surge mucho después. Es curioso porque parece, cuando hablamos de humanidades digitales, que se ha estado hablando de esto toda la vida, pero lo que hay que pensar es que, si bien los proyectos digitales aplicados a humanidades tienen ya una larga trayectoria, la conceptualización de la disciplina ha surgido con bastante posterioridad. El término procede del año 2001 y se consolida en la publicación de este libro de 2004, A Companion to Digital Humanities, y es su propio autor quien, en una discusión que además comenta con los otros autores del libro, que dice cómo estaban discutiendo cómo le iban a poner a ese libro. Y decía, Ray wanted a companion to humanities computing, es uno de los términos que se discuten porque fue aquel término que en 1965 se barajaba, y la editorial decía que quería Companion to Digitize Humanities. Entonces dijo, bueno, sugerí Companion to Digital Humanities porque Digitize me sonaba un poco a humanidades digitalizadas de una forma pasiva, ¿no? Y a partir de ahí este término comienza a consolidarse como el término etiquetador de esta disciplina que se va afianzando en este último milenio. Para documentar un poco más toda esta historia, recomiendo que lean el artículo de Matthew Kirschenbaum de What's Digital Humanities and What's Doing in English Departments, porque ahí explica totalmente esta historia de cómo va evolucionando esto y cómo evoluciona sobre todo en los Estados Unidos, que es donde comienza a desarrollarse todo este marco teórico. Pero ¿qué pasa en España? ¿Qué estamos haciendo nosotros en aquella época? En España, pues como muchos de vosotros ya sabéis, hay proyectos pioneros en humanidades digitales que surgen además en una fecha bastante temprana. Y vengo a mencionar un proyecto del cual ya se ha hablado en estas jornadas, que es el proyecto Filobiblion, que arranca de la bibliografía de textos españoles medievales, que en su formato inicial era un libro, y después, gracias a la colaboración y al impulso de la Universidad de Berkeley, que fue quien llevó el proyecto y sigue llevándolo, pues se transformó en una de las primeras bases de datos de manuscritos medievales y primero de los proyectos de humanidades digitales. En 1994, Francisco Marcos Marín publica un libro que se llama Informática y Humanidades, es uno de los primeros libros que en España surgen sobre este tema,
Y, bueno, pues después es secundado por varios trabajos, varios artículos. Cabe citar también aquí a José Manuel Lucía Mejías, profesor de esta casa, que es uno de los primeros que también comienza, bueno, a estudiar la historia de estos primeros años en humanidades digitales. Y utilizan también una etiqueta, que es la informática humanística, que es la etiqueta que con más fuerza se instala en Italia y hasta hace poco, bueno, pues se ha venido usando. De hecho, la Asociación Italiana de Humanidades Digitales se sigue llamando AIUCD, Asociazione per Informatica Umanistica. Entonces, bueno, pues es el término que se consolidó en aquel momento. Tampoco se menciona demasiado, pero es un libro muy interesante, este libro de Esther Irizarry de Informática y Literatura, Análisis de textos hispánicos en español, de 1997. Estas son las primeras obras que aparecen en la teoría en nuestro país y en nuestra lengua, y sin embargo, bueno, pues después de esta época parece que hay un silencio hasta los últimos años en que de pronto las humanidades digitales han vuelto a estallar de nuevo con mucha fuerza. Pero volveremos después a esto. Vamos a ver exactamente, bueno, ¿qué hablamos cuando decimos humanidades digitales y a qué nos estamos refiriendo? Bien, la propia disciplina de humanidades digitales se consolida en 2010 en forma de manifiesto. Un manifiesto que se publicó a raíz de un DATCamp, un descongreso, un congreso en el que se va sin un programa preconfigurado y se celebró en París en el año 2010. De este congreso sale un manifiesto que sienta las bases de qué se considera humanidades digitales. En estas bases se dice que lo impreso ya no es el medio exclusivo de difusión, lo impreso se absorbe en nuevas configuraciones multimedia. Además, las herramientas son digitales. La producción y la diseminación del conocimiento para las humanidades y las ciencias sociales está cambiando y se hace a través del medio digital. Y además, lo digital se va a publicar en el ámbito de lo abierto, del open source. Y esto resulta fundamental para entender cómo se está concibiendo la propia disciplina, la mentalidad de la que se hablaba el primer día en este mismo congreso. Esto es lo que sale de ese manifiesto, pero si miramos la agenda digital de la Comisión Europea, sorprendentemente nos encontramos con coincidencias más que notables. En estas palabras de Gelkenmayer, que se publicaron en el año 2015, se dice de Horizonte 2020 como un planteamiento de Open Innovation que ve el potencial en otras disciplinas. Se habla de interdisciplinaridad, se habla de cultura creativa y se habla de importante peso de la tecnología a la hora de plantear la investigación a nivel europeo, con especial énfasis en la ciencia de los datos, las humanidades digitales y las estructuras vivas de laboratorios. En fin, todas estas palabras puestas en una misma coctelera podrían servir para identificar lo que nosotros ahora mismo entendemos como disciplina de humanidades digitales. Por lo tanto, bueno, pues quien hable de crisis en las humanidades creo que ya está hablando de humanidades en otra época. Así pasamos a otras reflexiones en las que quizás los planteamientos habituales que bueno, pues, hacen que nosotros a nivel académico todavía nos situemos en una modalidad un poco aristotélica del trivium y el quadrivium, sigamos hablando de ciencias y letras, porque realmente los planteamientos que ahora mismo se están haciendo es si la división tradicional entre artes liberales y STEM discipline, Science, Technology, Engineering and Mathematics, tiene el sentido que hasta hace poco tiempo tenía, porque lo que nosotros estamos haciendo en humanidades digitales es utilizar una metodología científica, unas herramientas digitales y unas formas de analizar los datos con unas metodologías propias de estas ciencias. Entonces, bueno, pues quizás esta cita la quería traer aquí para hacer reflexionar si lo que realmente normalmente clasificamos entre ciencias y letras debe seguir planteándose de esta forma o realmente debemos apostar por una interdisciplinariedad verdadera. Así, por poner un ejemplo de estos nuevos enfoques metodológicos, bueno, pues quiero traer aquí otra de las obras que ha sido revolucionarias en este sentido y que además se ha desarrollado en el Stanford Literary Lab en California, que son las obras de Franco Moretti, de 2015, Graphs, Maps and Tree, y el libro de 2013 de Distant Reading. Es sobre todo fundamental entender este concepto de lectura distante en el que lo que replantea este investigador y este pensador es si las formas de analizar los materiales que tradicionalmente teníamos en humanidades, es decir, el texto, pasan de una lectura bueno, pues personal, con un lápiz y un papel y una lectura cercana a la propia obra, han cambiado y pasan a hacerse como si cogiéramos una cámara de vídeo, alejáramos con un zoom y en lugar de una obra analizáramos 200 obras a la vez. Esto evidentemente no lo puede hacer una sola persona, pero sí lo puede hacer un ordenador. Y así se han hecho experimentos en este mismo libro de Graphs, Maps and Trees. El propio Franco Moretti cogía 200 novelas o 2000 novelas y las analizaba sacando datos. Y analizaba esos datos desde un punto de vista estadístico para identificar patrones y así poder sacar conclusiones filológicas. Este nuevo planteamiento, estos nuevos enfoques asistidos por ordenador hacen que el campo de investigación vuelva a replantearse totalmente y vuelva a extraer nuevas formas de interpretar
los objetos que tradicionalmente hemos analizado como objetos de humanidades. Y esto, bueno, pues pueden poner varios ejemplos de realmente cuestiones que han agitado el campo incluso filológico, que es en el campo que yo más conozco, pues como por ejemplo cuestiones como la autoría del Lazarillo, que se han estado discutiendo durante muchos años, o la atribución de ciertas obras a Cervantes, que ahora que estamos en el año cervantino. ¿Por qué? Porque la aplicación de software de tipo de análisis estadístico, como puede ser R o RStudio, que está muy de moda también en este campo, pues saca ciertas conclusiones al automatizar ese análisis que no son las conclusiones que tradicionalmente filológicamente se habían extraído. Entonces, bueno, creo que asistimos a un momento que es especialmente interesante porque podemos volver a utilizar un nuevo marco teórico para reanalizar los preceptos que se habían asentado. Y así voy a hablar un poco de cómo se están configurando las humanidades digitales en la propia disciplina académica. ¿Por qué? Porque, como decía antes, al hablar de ciencias y letras, pues desde el punto de vista universitario, académico, pues seguimos todavía en una forma tradicional de, bueno, pues de ubicarnos a nosotros mismos. Y, sin embargo, pues las humanidades digitales han generado unas necesidades y unos planteamientos que han hecho que también la propia sociedad académica se configure en torno a ellos. Así, voy a hablar de las asociaciones como forma de comunicación o de difusión de la investigación y de los resultados, de las infraestructuras como sistemas necesarios para poder generar esa investigación, esos proyectos, de centros de investigación interdisciplinares como lugares donde se adscriben esos proyectos como núcleo de trabajo entre los colaboradores más cercanos y de proyectos de investigación propios de las humanidades digitales. Comenzando por las asociaciones. El ámbito de las asociaciones internacionales en humanidades digitales es ahora mismo muy potente y muy grande. Como decía, las primeras comenzaron en los años 60, pero digamos que en la última década, y incluso me atrevería a afirmar que en los últimos 5 años, la cantidad de asociaciones, de miembros y de, pues de adscripciones a este nuevo planteamiento se ha multiplicado, porque esto no quiere decir que no hubiera gente antes trabajando en estos campos, pero la autoidentificación y ese proceso de reconocimiento del campo ha sido cada vez más potente y, claro, evidentemente potenciado por las redes sociales y por la facilidad en comunicación que ahora mismo tenemos. Así, ahora mismo hay una organización paraguas que tiene más de 1.000 miembros, que es la Alianza de Humanidades Digitales Internacional, que engloba pues, la Asociación Americana de Humanidades Digitales, la Asociación Europea de Humanidades Digitales, la Asociación Canadiense, la japonesa, la australasiática y también ahora mismo la primera asociación francófona. En este campo todavía falta Latinoamérica, es decir, falta aún reconocer o englobar la presencia del español y de todo lo que se está haciendo ahora mismo en otros países desde un punto de vista institucional. Y yo creo que esto es una cuestión de unos cuantos años. O sea, verdaderamente ahora mismo todo el panorama se está reconfigurando y se está replanteando pues toda esta clasificación que ha venido predominantemente de la mano de un mundo angloparlante, pero que, en el que se ve que cada vez la diversidad, la variedad y la riqueza es mayor. Por poner un ejemplo, el Congreso de 2018 será en México. Entonces, pues evidentemente las cosas están cambiando bastante. En España, en 2012, tienen lugar unas jornadas de humanidades digitales en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Estas jornadas son un poco la incubadora de la Asociación de Humanidades Digitales Hispánicas, que presido ahora mismo, que se funda en 2012 y que tiene su primer congreso en el año 2013 en la Universidad de La Coruña. A este primer congreso vinieron un centenar de asistentes y fue quizás pues el pistoletazo de salida de la consolidación de las humanidades digitales como disciplina en España. En 2015 celebramos el segundo Congreso de Humanidades Digitales Hispánicas en la UNED. También tuvimos más de, creo que fueron 200 y pico personas. Y en 2017, este año en octubre, el tercer Congreso será en la Universidad de Málaga. Entonces, pues lanzo ya una invitación a todos vosotros para que asistáis y estéis al tanto de las novedades para que podamos continuar este diálogo que hemos empezado aquí en el próximo Congreso Hispánico. A nivel nacional, como decía, este fenómeno que hemos visto en España pues ha tenido sus ecos también en Italia, en Alemania, en Francia, porque todas estas asociaciones, si bien antes estaban, quizá la alemana y la italiana son un poco anteriores, pero oficialmente se fundaron y se consolidaron en el año 2012 y, pues en Noruega, Rusia, Rumanía y Uruguay o se acaban de configurar o se están configurando. Es decir, estamos en un momento bastante interesante desde el punto de vista de la consolidación de nuevas asociaciones y nuevas estructuras, tanto en España como en Latinoamérica.
En Latinoamérica, la Asociación Argentina de Humanidades Digitales se funda en el año 2013 y este año justamente ha celebrado su primer congreso internacional el pasado mes de noviembre, después de unas jornadas que celebraron hace 2 años. En México, la Red de Humanidades Digitales también ha ido creciendo muchísimo, fundada en 2012 y después consolidada en el 2013. En Brasil ha surgido otra asociación, en Uruguay se ha fundado este año y en Colombia y en Chile el interés y la formación y las expectativas pues amplían cada vez más todos estos horizontes, con además el componente añadido del patrimonio cultural, la riqueza y la variedad lingüística que muchos de estos países tienen. Pasando a ver el panorama de las infraestructuras, bueno, pues lo primero que tengo que comentar es, bueno, ¿cómo hacemos para desarrollar estos proyectos? ¿Qué implica la creación de proyectos digitales? ¿Qué necesitan los investigadores para poder, bueno, pues realizar este tipo de cosas? Bien, los investigadores necesitan entornos de trabajo, necesitan herramientas, necesitan un lugar en la nube, bueno, pues en el entorno donde poder trabajar, un entorno virtual de trabajo de investigación. Necesitan tener repositorios unificados y sostenibles para la presentación. Un proyecto digital que se crea, se hace a medida, se financia y muere no tiene ningún sentido porque al final, bueno, pues mientras duró estuvo bien, pero no tiene continuidad a largo plazo. Y esto es un problema. Entonces se está trabajando muchísimo, como diré después, en la creación de estándares de sistemas de preservación y sobre todo de buenas prácticas para evitar que lo que ha sucedido con muchos proyectos, los cuales, bueno, pues nosotros hemos visto en un momento o en otro, siga pasando. Y luego, pues, estándares semánticos de metadatos para indexar y clasificar los contenidos. No me voy a entretener aquí porque se ha hablado ya mucho de estas cosas, pero también una cosa que con frecuencia se suele olvidar es el tema del usuario. Es decir, los proyectos de humanidades digitales no los hacemos solamente para nosotros como investigadores, sino los hacemos pensando en un usuario final que va a encontrar eso y va a consumir esa información, en el que muchas veces no se piensa cuando se diseña el proyecto. El usuario necesita herramientas de búsqueda, necesita saber encontrar la información, tenerla documentada, saber cómo encontrarla. Necesita tener una difusión de lo que se está haciendo para poder enterarse si le interesa un determinado tema. Y por eso la difusión más allá de las publicaciones tradicionales es especialmente importante en el ámbito de las humanidades digitales. Y necesita también tener interacción o comunicación con otros usuarios pues, a través de listas de correo o de congresos o de las asociaciones, como comentábamos antes. Así se han creado a nivel europeo infraestructuras específicas para humanidades digitales. Esto es el S3 Roadmap, que es la estrategia europea para las infraestructuras de investigación, que bueno, pues hasta hace quizás poco tiempo se conocía por las infraestructuras grandes a nivel CERN y este tipo de cosas aplicadas a las ciencias tradicionales, pero que ahora mismo tiene 2 infraestructuras de humanidades digitales. Una es Clarin, más orientada a tecnología lingüística, y otra es Daria, que es orientada a humanidades digitales, arte e investigación en humanidades. Clarin nació como infraestructura de investigación aplicada a recursos lingüísticos y tecnología, pero cada vez está entrando más en otros campos que van más allá de la lingüística computacional. ¿Qué es esto? ¿Qué nos ofrece? Porque uno de los problemas que quizás nosotros como investigadores tenemos es llegar a entender para qué nos sirve o qué papel tiene España o tiene la universidad dentro de este tipo de infraestructuras. Bien. Lo que hacen ellos es fundamentalmente ofrecer una base tecnológica sólida para poder ofrecer en estos proyectos de investigación unos recursos que permitan tener visibilidad, tener acceso a estándares, tener relación, tener comunicación y tener un poco este soporte que garantiza esa continuidad en el tiempo. Ofrece identificadores permanentes para las URLs de los proyectos. Ofrece un login federado entre los 15 países que forman parte de ellos, de forma que uno tiene acceso a todo lo que se está haciendo en el resto de los lugares. Ofrece un Virtual Language Observatory en el cual uno puede ver lo que se está haciendo que pueda ser similar a mi proyecto con una categorización vía OAI-PMH y Dublin Core de todos los proyectos que forman parte. Ofrece unos servicios de depósito para los datos y para los proyectos con el fin de garantizar la preservación a largo plazo y además ofrece unas garantías de calidad como el Data Seal of Approval para los repositorios, para pues saber si un repositorio que uno crea tiene una serie de tics de calidad a la hora de crear un proyecto digital. Ofrece unos reconocimientos de centros de investigación y ofrece también unas pautas de user involvement para que el usuario tenga también sus guías de acceso a los proyectos digitales. Todo esto y muchas más cosas, pero han hecho que efectivamente la cantidad de proyectos que se han generado en este ámbito haya transformado totalmente el ecosistema europeo. Y sobre todo que cuando uno va a comenzar un proyecto ya puede partir de un panorama y de un bagaje que hace ganar tiempo, espacio, años y muchísimo dinero también.
La otra infraestructura de humanidades digitales es Daria. Tengo que decir que, bueno, pues como comenzaba Dolores también hablando al principio de las jornadas, estamos trabajando mucho para que España pueda entrar en ambas infraestructuras, porque, bueno, pues una de las circunstancias actuales de nuestro país, la crisis económica y demás, pues ha hecho que España no pueda estar todavía como miembro oficial de ninguna de las dos. Y realmente, pues quizás esto sería también un incentivo para que la disciplina de humanidades digitales pudiera asentarse con mayor poder aquí. Hay 15 miembros que la fundaron, actualmente se han añadido 3 más y nosotros aparecemos en la lista de países candidatos y esperemos que esto suceda pronto. ¿Qué tiene? ¿Qué ofrece Daria? Porque a veces, bueno, pues desde fuera es un poco misterioso esto qué es, cómo se organiza y para qué me sirve. Tiene 4 centros virtuales de competencias, es decir, tiene como 4 grandes líneas estratégicas. Una de infraestructuras, en la que bueno, pues está estudiando ofrecer servicios a los proyectos que participen de los países, pues como hosting, como problemas que se han ido comentando y han ido apareciendo a lo largo de estas jornadas. Otro grupo de enseñanza y educación, es decir, para definir cuáles son los estándares, cuáles son los programas que se deben estudiar en humanidades digitales, definir un poco el canon, que está todavía en proceso de definición. Otro grupo que se dedica a el contenido de la investigación. Bueno, ¿cuál es el impacto en humanidades digitales? Estos problemas que plantea la interdisciplinariedad de si publico en esta revista de ciencias y el JCR no me vale para... En fin, estas cosas están surgiendo tanto en España como en el resto de países. Y otro grupo que se dedica más al Impact and Outreach, un poco la estrategia futura de hacia dónde vamos y cómo esto va generando nuevos proyectos. Así, han hecho herramientas, por supuesto, bueno, pues la mayor parte de cosas, todo en el ámbito open source, que se pueden utilizar en distinto tipo de proyecto, como este georreferenciador o este catálogo de cursos de humanidades digitales en Europa, que es bastante interesante para ver, bueno, pues cómo se está moviendo en distintos lugares este tipo de disciplina, donde se ve claramente, bueno, pues que Alemania ahora mismo es el país que arrasa absolutamente en el ámbito de humanidades digitales, entre otras cosas porque, bueno, pues su ministerio decidió que era un punto clave para la estrategia de investigación y de docencia en Alemania y empezaron a fundar departamentos y a poner financiación para el campo y es impresionante, sobre todo porque ya encontramos que han surgido las primeras generaciones de humanistas digitales ya formados, es decir, bueno, pues ahora mismo nosotros podemos pertenecer a una cuerda o a otra y establecer un nivel de diálogo, pero nunca vamos a poder tener esa doble competencia al mismo nivel, mientras que, bueno, pues ya uno ve los doctorandos que han surgido en Alemania que tienen un conocimiento de Python igual que de latín, entonces eso evidentemente es una maravilla. Bueno, dentro de Daria también está esta iniciativa de enseñanza con el fin eso de unificar, de recopilar todos los materiales docentes en este campo, porque además, bueno, pues hay que decir que todo el tema docente en este ámbito no consiste solamente en mezclar formación tecnológica con formación de humanidades, sino en seleccionar específicamente cuáles son las tecnologías que funcionan mejor para ciertos problemas de humanidades. No solamente se trata de enseñar bases de datos y aplicarlo de cualquier forma, sino de ver exactamente, bueno, pues de cuáles son los metadatos que nosotros vamos a utilizar de mejor manera, de qué tipo de marcado de textos utilizamos y cómo esta información se conceptualiza. Es decir, la brecha digital en este sentido es mucho más amplia que sentarnos todos juntos porque hablamos distinto idioma. Entonces, esto desde el punto de vista docente también plantea sus problemas. Desde el punto de vista también de relación con otros proyectos, bueno, pues lo que Daria supone, y además yo creo que es uno de los valores añadidos más importantes de este tipo de consorcios, son las relaciones que se establecen con otros proyectos europeos. O sea, ahora mismo el ecosistema de proyectos que se están generándose en torno a estas ERICs y a estas ESFRI es enorme porque, bueno, pues se alimentan unos a otros. Entonces es absolutamente interesante estar en contacto con estas cosas porque es donde se están moviendo todas las iniciativas. Y, bueno, pues comentar un poco, todo esto se está moviendo en la nube. Voy a hablar muy rápido de todo este sistema, pero quería comentar un poco las distintas tipologías de infraestructura. O sea, tenemos tanto infraestructuras como servicios, plataformas como servicio y software como servicio. Y voy a pasar rápido poniendo una serie de ejemplos. Cuando hablaba de los entornos virtuales de investigación, porque realmente bueno, pues han generado a los investigadores esa necesidad de compartir infraestructuras en la nube. No tiene sentido empezar un nuevo proyecto sin saber lo que han hecho los demás. Si puedo utilizar lo que han hecho los demás es mejor y si puedo utilizar la misma plataforma y compartir ese espacio, todavía mejor.
¿Por qué? Porque los metadatos y los estándares son comunes y porque además necesito aumentar esa información y fomentar la interoperabilidad. Interoperabilidad es otra palabra que se ha venido repitiendo muchísimo a lo largo de estos días. Y, por último, esa preservación a largo plazo que viene garantizada por los proyectos grandes. Los proyectos pequeños hoy día ya no tienen sentido. Uno puede trabajar en algo muy específico, pero tiene que enmarcarlo en algo grande. Y tiene que haber una biblioteca nacional, una universidad, un grupo, un centro que pueda al final hacer ese alojamiento de todo esto. Así, en temas de plataforma, bueno, pues surgen estas infraestructuras tipo Amazon, pero orientadas a la investigación de repositorios de hosting, que además, bueno, en países como Australia ya llevan funcionando largos años y es una gozada porque uno, por tener una cuenta universitaria, tiene acceso a un servidor virtual privado con espacio en la nube para crear sus proyectos. Imaginaos lo que sería eso. Estas infraestructuras de datos que al final funcionan como un Dropbox a nivel investigación, o bien ya iniciativas de plataforma a nivel nacional, como lo que han hecho en Francia con Humanum, que es una gran infraestructura de humanidades digitales en la que, como si dijéramos, el Ministerio financia la infraestructura y los proyectos de humanidades digitales se canalizan a través de ella. En Alemania pues, se ha invertido también muchísimo en iniciativas como esta de TextGrid, que es un entorno de edición digital, que también tiene pues, almacenamiento, repositorio, laboratorio, en fin, que también bueno, pues nosotros desearíamos que pudiéramos tener aquí pues, nuestro corde, los textos, herramientas, comunidades de usuarios, en fin, y ahora mismo todo eso en nuestro país pues, lamentablemente falta mucho por hacer. Otro de los aspectos fundamentales a nivel de plataforma es el tema de la colaboración, el llamado crowdsourcing. Es fundamental a la hora de abordar esos proyectos y traigo aquí un proyecto que, nacido en el ámbito de las ciencias, como Zoomverse, ha tenido una repercusión brutal desde el punto de vista mediático y ha generado también una parte de proyectos que ahora mismo permiten crear proyectos de edición, de historia, de lengua y de literatura. ¿Por qué? Porque es una plataforma sencilla, ha pasado lo mismo que con WordPress, que es tan fácil de utilizar que los investigadores de distintos campos se la han adecuado para generar sus propios proyectos. Este otro proyecto es de archivos digitales, que también bueno, pues ha supuesto una agrupación y un diseño de metadatos y estándares comunes. Y este proyecto es el que hemos creado nosotros, que es un entorno virtual de investigación para la comunidad hispánica, aunque bueno, está también en inglés, en el que lo que hemos hecho ha sido generar un archivo para archivos XML de edición digital, una herramienta de edición y de publicación, otra herramienta de creación de bibliotecas digitales y simplemente una instalación para generar páginas. ¿Cuál es la idea fundamental debajo de todo esto? Bueno, pues la idea es que el usuario sea capaz de comenzar y terminar su propio proyecto sin necesidad de instalar nada, de forma gratuita, haciéndolo todo en la nube y de forma colaborativa. Entonces, bueno, pues la sencillez y el acceso a personas que no tengan tanto conocimiento de los medios digitales son los criterios fundamentales para todo esto. Esta otra herramienta que ya también se mencionó es la típica herramienta para análisis de textos en la nube, pero voy a ir ya cerrando porque si no me va a dar tiempo. Como escenario de las humanidades digitales tenemos también los centros de investigación. Los centros de investigación o laboratorios de humanidades digitales han sido fundamentales en todo el mundo. Aquí tenéis solamente un ejemplo de lo que aparece en la web de Centernet o Asociación de Centros de Humanidades Digitales en el Mundo, en el que lo que podemos ver son centros de muy diverso tipo, finalidad e iniciativa, y en el que bueno, pues nosotros nos inspiramos al crear el Laboratorio de Humanidades Digitales que creamos en la UNED en 2014. ¿Qué hacen los centros de investigación en humanidades digitales? Bien, aunque cada centro, como digo, es diferente y nace con una finalidad y un foco distinto, fundamentalmente creo que se puede estructurar en 4 bloques. Innovación e investigación, porque evidentemente los centros son los que canalizan estos proyectos interdisciplinares que no se adscriben a una facultad o un departamento. Información y difusión, para dar a conocer lo que se hace, más allá de las formas de publicación tradicionales. Formación, que resulta fundamental, pues en el campo de las humanidades digitales la formación no está aún consolidada y es necesario tanto que los alumnos aprendan como que aprendamos nosotros como investigadores y estemos en un proceso de formación constante. Y bueno, pues también asesoría y servicios para todos aquellos proyectos que de una forma tradicional llegan y necesitan cubrir ciertas necesidades digitales o transformarse o simplemente crearse. Así, voy a hablar fundamentalmente de la formación y de la difusión, porque de la investigación ya he hablado. En formación, las humanidades digitales comenzaron con las escuelas de verano. ¿Por qué? Porque era una forma complementaria de introducir este tipo de contenidos a los currícula académicos normales. Son conocidas la Escuela de Leipzig, de Kultlingtech, la Escuela de Oxford de Humanidades Digitales o la Escuela de la Universidad de Victoria. Nosotros en el laboratorio montamos en 2014 la primera escuela en español y además a distancia también. Llevamos 3 ediciones y bueno, pues estamos bastante contentos con el resultado.
En cuanto a programas oficiales, también ha sido bastante potente la creación de este tipo de programas, sobre todo fuera de España. Comenzaron en Estados Unidos, en universidades como Virginia, Brown o Maryland, que son líderes ahora mismo en este tipo de enseñanzas. En Canadá también lo mismo puedo decir de Ledwig y, como decía antes, en Alemania, seguidas por instituciones europeas como la École des Chartes, King's College o las universidades de Pisa y Siena, que ahora mismo tienen programas líderes en humanidades digitales en todo este tipo de iniciativas. ¿Qué pasa en España? Bien, en España la primera iniciativa de este tipo fue el máster propio de la Universidad de Castilla-La Mancha, que comenzó en 2005 y murió en 2011. Es una de estas historias, bueno, pues un poco oscuras, extrañas, porque fue una iniciativa pionera, pero que murió y nadie sabe muy bien por qué o cómo se continuó. Y, bueno, pues quizás haya habido que esperar al año 2012 para que desde el campo de vista de las bibliotecas, Ana Carlos III se montara el primer máster oficial, que es el máster de Bibliotecas y Servicios de Información Digital, no de Humanidades Digitales, pero quizás es lo más similar que hemos podido encontrar en el campo de la formación a este tipo de cosas, en la Universidad Carlos III de Madrid. En la Universidad Autónoma de Barcelona pues han estado intentando montar un máster de Humanidades Digitales durante estos últimos años, pero la iniciativa no acaba de arrancar por falta de alumnos, no se sabe muy bien por qué. Y, bueno, pues nosotros montamos 3 títulos propios en la UNED, que la verdad es que hasta ahora han ido bastante bien. El de Humanidades Digitales empezó en 2014, el de edición en 2015 y el de estilometría que hemos lanzado este año. Sin embargo, en los 2 últimos años todo ha eclosionado. Se han creado, bueno, pues varios títulos oficiales. Ha nacido este año el máster universitario en Historia y Humanidades Digitales en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, el máster universitario en Letras Digitales de aquí de la Complutense y también el máster universitario en Patrimonio Textual y Humanidades Digitales en la Universidad de Salamanca. Es decir, bueno, pues estamos efectivamente en un momento en que todo esto está cambiando y probablemente en los próximos años observaremos que este tipo de títulos pues van a proliferar en las universidades. Y ya pasando a la parte de comunicación y difusión, bueno, pues citar también que, como decía antes, cómo nos enteramos de todo esto, no solamente a través de las publicaciones, necesitamos listas de correo, redes sociales. Comentábamos antes, David y yo, que todo esto de poner aquí todo en Twitter y tal ha sido súper interesante porque efectivamente la difusión que ha dado un evento como este, más allá de la propia universidad, ha sido enorme. DATCamps, congresos y seminarios, iniciativas propias de las humanidades digitales, como ha sido el Día de las Humanidades Digitales. Esto es un evento de blogging que comenzó en 2012, realizado por la Universidad de Canadá, en la que simplemente bueno, pues han hecho que una plataforma abra sus blogs para estudiar lo que la gente está haciendo en distintas partes del mundo. Y esto ha servido para sacar pues, 200 definiciones de humanidades digitales realizadas por investigadores. Es decir, bueno, pues estos experimentos de innovación también científica y académica han venido a consolidar la disciplina como una comunidad peculiar que hace estas cosas para autoidentificarse, ¿no? Y finalmente están los proyectos. Los proyectos bueno, aquí en estos días se han podido ver distintos tipos de proyectos de bibliotecas digitales, edición digital, grandes bibliotecas o grandes iniciativas como Europeana, proyectos de web semántica que integran distintos tipos de ítems y tratan de generar bueno, pues grandes macroproyectos que permitan comunicar unos con otros. O proyectos de visualización que cambian el planteamiento tradicional de una disciplina como historia o filología, que parece que la única salida que tenía era una publicación tipo texto. Es decir, ahora mismo hemos pasado de una web de documentos a una web de datos, en lo que todo lo que tenemos son datos y esos datos se analizan de otra forma y hay que verlo así. Pero, ¿cuál es el problema? Bueno, pues el problema es este. O sea, ahora yo soy el muñequito rojo, investigador en humanidades digitales, que me cuentan todo esto y digo, ¡jo, cómo mola! ¿Y ahora qué hago? Porque el problema es este. El problema es, yo como investigador me encuentro en una situación en que sé que todo esto existe, pero es muy difícil quizá afrontarlo y meterse en este campo por muchas razones. Y, bueno, pues, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues creo que hay 3 pasos fundamentalmente en este ámbito. En primer lugar es identificar cuál es mi problema, cuál es mi propuesta y cuál es esa solución tecnológica adecuada para el mismo, así como cuál es la financiación que también necesito para ello, porque también, claro, aquí en humanidades en general hay un problema. Este cambio de metodología y este paso a ciencias implica también un cambio de nivel en los tipos de proyectos que hacemos. Uno no puede ir al ministerio y pedir 10.000 euros para un proyecto de humanidades digitales, porque con eso pues se rasca así un poquito, se va a los congresos y ya está, pero no sirve para hacer algo tecnológicamente un poco más potente. Entonces, bueno, pues esta es una realidad que también hay que llegar a entender, a comunicar y asimilar también, que cambia mucho el tipo de proyecto que se está planteando.
Después ya pasamos al desarrollo del proyecto y, por último, pasamos a un tercer punto que generalmente no se plantea desde el principio y debería, que es la sostenibilidad y la preservación. Para entender un enfoque tradicional de humanidades digitales hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, hay que tener en cuenta el acceso a la información sobre proyectos similares. Y esto, que parece una perogrullada, es súper importante porque uno tiende a comenzar un proyecto pensando que lo sabe todo y uno lo puede saber todo en su campo. Pero lo que hay que pensar en humanidades digitales es que probablemente este problema que tengo yo aplicado a mis textos, alguien lo ha tenido aplicado a otro tipo de textos parecidos en otro lugar. Porque generalmente encontramos que las herramientas, los sistemas de análisis, las formas de uso se han utilizado y se han generado cosas que podemos reutilizar y que además normalmente suele estar en software libre y que podemos aprovecharlas y contactar con ellos. Entonces, bueno, pues quizás esta forma de iniciar la investigación no consiste en leerse el estado de la cuestión para comenzar a escribir, sino en contactar con aquellas personas que están trabajando en cosas similares o parecidas o puedan tener ya cosas desarrolladas al respecto. Para eso necesitamos información sobre esas herramientas y soluciones digitales que podrían reutilizarse o adaptarse para nuestros problemas. Y además es importante recibir consejo y asesoramiento especializado. Aquí nosotros tenemos que tomar una actitud de, bueno, pues es que esto es nuevo, todos tenemos que aprender y evidentemente siempre hay alguien que sabe más que yo. Y además, siempre lo digo, tenemos la ventaja de haber llegado los últimos. En España estas cosas son nuevas, entonces, bueno, pues siempre hay algún americano o algún europeo que las ha hecho antes. Y eso es bueno porque así también ganamos bastante tiempo en, bueno, pues en el ensayo-error en temas tecnológicos, fundamentalmente. Cuando ya entramos en la transformación digital del proyecto, en ese desarrollo, ¿qué tenemos que hacer? Bien, en primer lugar, utilizar estándares. O sea, cuando uno crea una base de datos, no tiene sentido emplear un diseño nuevo, crear un proyecto a medida, desarrollar un código específico. ¿Por qué? Porque si luego queremos que eso perdure, se comunique y viva a largo tiempo, lo primero que hay que hacer es mirar cuál es el estándar en mi disciplina. La palabra estándar y humanidades es como lo que decía en esta mañana del agua y el aceite. Parece ser que nunca se ha usado, porque es que incluso para nombrar los estribillos en gallego y en castellano utilizamos nomenclaturas distintas. Y esto es un problema muy grande que tenemos en humanidades. Y es que hemos sido muy de tradiciones, muy de tradición de este tipo de editorial o de este. Y ahora hay que, bueno, pues quizás quitar toda esta tradición y pensar en abstracto. Y pensar en abstracto nos cuesta, pero es necesario si queremos que el ordenador llegue a entender este tipo de mentalidad. Además, necesitamos trabajar en un entorno colaborativo e interdisciplinar. Y como decía, interdisciplinar no es sentarme con la gente de informática y que ellos hagan lo suyo y yo lo mío, sino sentarnos juntos, intentar entendernos y aprender unos de otros en ambos sentidos. Y esto es quizás la parte más difícil, porque supone un esfuerzo que, bueno, pues evidentemente supone meterse en una disciplina en la cual no estamos formados. Entonces, pues hay que tener ganas y evidentemente disfrutar de todo esto que se está aprendiendo. Y para ello la formación para los investigadores, los desarrolladores y los usuarios finales resulta fundamental. Y sin olvidar también lo que comentaba antes de las necesidades del usuario. ¿Quién va a leer esto que yo estoy generando? Y finalmente, para hablar ya de cerrar todo el proyecto, tengo que pensar en la sostenibilidad y la preservación. Tengo que pensar en reutilizar, conectar y compartir la información de distintos proyectos para generar esta interoperabilidad, esta red, que este proyecto no quede aquí, sino que forme parte de. Tengo que trabajar en una política de preservación e infraestructuras digitales para que, bueno, pues este largo plazo sea verdaderamente efectivo. Y tengo que usar código abierto y publicar código abierto. Me hace mucha gracia porque se recomienda a todo el mundo que use licencias Creative Commons y todo el mundo las pone, pero nadie sabe exactamente para qué sirven. Entonces, bueno, pues es importante también ver qué implica cada tipo de licencia, ver que cuando, por ejemplo, pones una licencia no comercial, tu página deja de aparecer en cualquier tipo de página que tenga publicidad y cosas que no se saben. Es decir, necesitamos también formarnos en este tipo de cosas. Y mirando hacia el futuro, termino diciendo simplemente que necesitamos pensar en nuevos modelos de financiación para proyectos de humanidades digitales y dejar de pensar en proyectos de humanidades en el sentido tradicional en que lo hacemos. Necesitamos también cambiar las pautas de reconocimiento académico y cambiar esa clasificación un poco absurda que tenemos de medir nuestras publicaciones y nuestros exenios, en los cuales si uno hace un proyecto digital pues parece que está perdiendo el tiempo porque no tiene 200 publicaciones generadas para ello. Tener a mano y tener muy claro cuáles son las pautas de buenas prácticas de creación de un proyecto digital, desde cómo se hace un buen prototipo hasta cómo tienen que aparecer los créditos o la actualización de la página o la documentación técnica, que en muchos de los proyectos de humanidades digitales no aparece, por no decir el código. Y finalmente la formación como punto de acompañamiento a lo largo de toda la vida, porque estamos en un campo que de aquí a 2 años no va a tener nada que ver con lo que estamos haciendo ahora. Y sin añadir mucho más, quedo a vuestra disposición para todo lo que
queráis preguntar, discutir, comentar. En fin, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Elena, por esta conferencia, de la cual yo al menos, pues, una vez más, he aprendido muchísimo. Me quedo con tu mensaje optimista. Cito de nuevo: la crisis de las humanidades son cosas de otra época, porque también es una de las conclusiones de estas jornadas, y quizás para la investigación y también para los campos de innovación, emprendimiento, pues efectivamente tenemos abierto un panorama que merece la pena explorar y recorrer. No sé si hay tiempo para alguna intervención o directamente pasaríamos ya a la mesa redonda y final y clausura. Invito en este caso a nuestra coordinadora, Lola, para que sea ya la moderadora.